La última vez que nos reunimos aquí, hablamos de miedo. Y si es posible estar completamente libre del miedo, una reacción que ocurre cuando nos damos cuenta de un peligro. Esta mañana deseo hablar sobre el sufrimiento, porque el miedo, el sufrimiento y lo que llamamos amor siempre van juntos. Si no entendemos el miedo, no podemos entender el sufrimiento, ni sabemos que el estado de amor exento de contradicción y fricción. Extinguiendo el sufrimiento es difícil, porque el sufrimiento siempre está con nosotros en una u otra forma. Deseo, por lo tanto, profundizar este problema. Pero se referirán a mis palabras. Si cada uno de nosotros no examina el problema dentro de sí mismos, sin acordar o estar en desacuerdo, sino simplemente observar el hecho. Si podemos hacerlo realmente, no solo en teoría, entonces quizás podamos entender el inmenso significado del sufrimiento, y por lo tanto, ponerle fin. A través de los siglos, el amor y el sufrimiento siempre han sido de la mano, predominando a veces uno, a veces el otro. Ese estado que llamamos amor rápidamente, y nuevamente nos vemos enredados en nuestros celos, nuestros tocadores, nuestros miedos, nuestra angustia. Siempre ha habido esta batalla entre el amor y el sufrimiento. Y antes de examinar la cuestión de terminar con el sufrimiento, es imperativo comprender qué es la pasión. Me permite señalar que no somos un grupo de personas privilegiadas, bien ubicadas financieramente y tener dinero para el viaje a este lugar. Aquí se conocieron solo para rendirse a cierto entretenimiento intelectual. Estamos hablando de cosas muy serias, por lo que cada una también debe estar seriamente interesada en examinarlas. Diciendo que estar gravemente interesado, quiero decir que debemos sentir la intensidad, el impulso de penetrar profundamente en esta cosa, llamada sufrimiento. Aquí estamos a punto de averiguarnos si es realmente posible dejar de sufrir, para que la mente no sea aneada, clara, penetrante, capaz de pensar sin ilusión. Y esto no es posible si vivimos simplemente a nivel de palabra, como probablemente, como regla, sucede. Conceptos, estándares, ideales, palabras, símbolos. Todo esto tiene un significado extraordinario para la mayoría de nosotros. Y luego nos dejamos quedarse. Parece que no podemos romper el nivel verbal y penetrar más allá. Pero para comprender el sufrimiento, tenemos que superar las palabras. Entonces, mientras examino este problema, espero que también lo examine intensamente y claramente sin sentimiento, sin sentimentalismo o emocionalismo. A menos que entendamos la pasión, creo que podremos entender el sufrimiento. La pasión es algo que algunos de nosotros realmente hemos experimentado. Podríamos haber experimentado entusiasmo, lo que significa completamente involucrado en un estado emocional sobre algo. Nuestra pasión siempre es para algo. Para la música, la pintura, la literatura, para un país, por una mujer o un hombre, es siempre el efecto de una causa. Cuando te enamoras de alguien, siempre permanece en un estado de gran emoción. ¿Cuál es el efecto de esa causa? Y la pasión que hablo es pasión sin causa. Está enamorado de todo. Y no simplemente por cierta cosa. Por lo general, nos enamoramos de cierta persona o cosa. Y me parece necesario comprender claramente esta distinción. En el estado de pasión sin causa, hay una intensidad gratuita de todo el apego. Pero cuando la pasión tiene causa, hay apego. Y el apego es el comienzo del sufrimiento. En general tenemos apego a una persona, un país, una creencia, una idea. Y cuando el objeto de nuestro archivo adjunto se le quita a nosotros, o cuando pierde su significado, nos vemos vacíos e incompletos. Este vacío, buscamos llenarlo, a la que nos aferramos a otra cosa. Lo que, a su vez, se convierte en objeto de nuestra pasión. Mientras hable, tenga la amabilidad de examinar su propio corazón, su propia mente. No soy más que un espejo que te estás viendo a ti mismo. Si no quieres mirar, es perfectamente correcto. Pero si quieres mirar, mira claramente, sin piedad, intensamente, sin esperanza de disolver tu angustia, tus ansiedades, tu sentimiento de culpa. Pero con el propósito de comprender esta extraordinaria pasión que siempre conduce al sufrimiento. Cuando la pasión tiene causa, se convierte en lujuria. Cuando hay una pasión por algo, por una persona, por una idea, por un cierto tipo de relleno, entonces,
Esta pasión resulta en contradicción, conflicto, esfuerzo, lucha por lograr o retener un determinado estado, o para recuperar otro estado que existía y desapareció. Pero la pasión a la que me refiero, no da a luz a la contradicción. El conflicto no está en relación con ninguna causa y, por lo tanto, no es un efecto. Déjame sugerirte que escuches simplemente. No intente lograr este estado de intensidad, esta pasión que no tiene causa. Si podemos escuchar atentamente, con esa naturalidad que ocurre cuando la atención no se forja a través de disciplina, pero nacida del simple impulso de entender, creo entonces que descubriremos por nosotros mismos qué es la pasión. Hay más pasión en la mayoría de nosotros. Podemos ser lascivos, podemos estar anhelando algo, deseando escapar de algo, y todo esto nos da una cierta intensidad. Pero si no estamos despiertos y no buscamos acceso a esta llama de pasión sin causa, nunca podremos entender lo que llamamos sufrimiento. Para entender algo, necesitamos pasión, fondo e intensidad, de completa atención. Donde hay una pasión por algo, que produce contradicción, conflicto, uno no puede existir esa pura llama de pasión. Y esa llama pura de pasión debe existir para que podamos terminar con el sufrimiento y disiparla por completo. Sabemos que el sufrimiento es un resultado, el efecto de una causa. Amo a alguien y esa persona no me ama. Este es un tipo de sufrimiento. Deseo llenarme en un sentido, pero para hacerlo no tengo capacidad. O si tengo capacidad, mala salud u otro factor que me impide completar. Esta es otra forma de amargura. Existe el sufrimiento de la mente mediocre, de la mente que siempre está en conflicto íntimo e incesante, lucha y ajustando, brillando y sometiendo al sufrimiento causado por el conflicto en las relaciones, y motivado por la muerte de alguien. Conocemos bien estas diferentes formas de sufrimiento, y todos ellos resultan de una causa. Ahora nunca enfrentamos nuestro sufrimiento. Siempre tratamos de racionalizarlo, explicarlo, o tener un dogma. Un patrón de creencias que nos satisface, lo que nos brinda un consuelo momentáneo. Algunos toman una cierta droga, otros dan a beber o rezar, cualquier cosa que sirvan para disminuir la intensidad, la agonía del sufrimiento. El sufrimiento y el perpetuo luchan para huir de él. Este es el hecho de que todos nosotros nunca pensamos en extinguirlo. Pasamos, si somos cristianos, para dedicarlo a nuestras iglesias, simbolizando en las agonías de Cristo. Y si vamos a la iglesia para adorar el símbolo del sufrimiento, o si tratamos de racionalizarla o olvidarla tomando un trago, todo es lo mismo. Estamos huyendo de la realidad que sufrimos. No me refiero al dolor físico, que el silencio moderno puede bloquear con relativa facilidad. Me refiero a la de naturaleza psicológica, que evita la claridad, la belleza, que destruye el amor y la compasión. ¿Y es posible eliminar el sufrimiento? Creo que esta eliminación depende de la intensidad de la pasión. Solo puede haber pasión cuando hay un abandono total del yo. Nunca puedes enamorarte si no hay ausencia completa de lo que llamamos pensamiento. Como hemos visto, lo que llamamos pensamos es la reacción de varios estándares y experiencias de la memoria. Y donde existe esta reacción condicionada, no hay pasión, no hay intensidad. Solo puede haber intensidad con la ausencia completa del yo. Hay un sentimiento de belleza que no está vinculado a lo que es hermoso y lo que es feo. No quiero decir que la montaña no sea hermosa o que no haya edificios feos, pero hay una belleza que no es lo contrario de lo feo. Hay un amor que no es lo contrario del odio. Y la renuncia que hablo es ese estado de belleza sin causa, que, por esta razón, es un estado de pasión. ¿Y se puede trascender qué resultados de la causa? Escuche esto con toda su atención. Es posible que no pueda explicarme muy claramente, pero trate de aprender el significado de las palabras en lugar de solo molestar las palabras a. De hecho, siempre estamos reaccionando. La reacción es todo el estándar de nuestra vida. Nuestra forma de correspondiente al sufrimiento es una reacción. Reaccionamos tratando de explicar la causa del sufrimiento o huir. Pero nuestro fenómeno no tiene fin. Solo termina cuando realmente lo enfrentamos. Cuando entendemos y trascendemos tanto la causa como el efecto,
buscar deshacerse del sufrimiento para la práctica de ciertos ejercicios, o para piense deliberado, o recurriendo a cualquiera de las diversas modalidades de escape de amargura. Ninguna de estas formas despierta la extraordinaria belleza, vitalidad, la intensidad de esa pasión que incluye y trasciende el sufrimiento. Pero, ¿qué estás sufriendo? Escuchando esta pregunta, ¿cómo responderías? Su mente inmediatamente trata de explicar por qué sufrimos y su búsqueda de explicación despierta recuerdos de aflicciones pasadas. De esta manera, siempre se revela verbalmente al pasado, o salta al futuro en un esfuerzo por explicar la causa del efecto que llamamos sufrimiento. Sin embargo, creo que debemos superar todo esto. Sabemos lo que nos hace pensar. Pobreza, enfermedad, frustración, no ser amado, etc. Y cuando terminamos de explicar las diversas causas de sufrimiento, no lo terminamos. Realmente no aprendemos la profundidad y el significado extraordinarios del sufrimiento, y mucho menos entender ese estado llamado amor. En mi opinión, las dos cosas se relacionan entre sí, el sufrir y amor. Y para comprender qué es el amor, necesitamos sentir la inmensidad del sufrimiento. Los antiguos hablaron sobre la terminación del sufrimiento, habiendo establecido un método de vida con el que se supone que lo extinguen. Muchos han practicado este método de vida. Los monjes del este y el oeste lo han practicado, solo con el resultado de haberse endurecido. Su mente y corazón han cerrado. Viven detrás de las paredes de sus propios pensamientos o detrás de las paredes de ladrillo y piedra, pero en realidad, no creo que hayan pasado más allá para sentir la inmensidad de esto llamado sufrimiento. Dejar de sufrir el sufrimiento es enfrentar el hecho de nuestra propia soledad, nuestro apego, nuestras vulgar demandas de fama, nuestro entusiasmo por ser amado. Debe estar libre de interés egocéntrico y infantilismo. Piedad. Y después de eso vamos más allá. Y tal vez de superar el sufrimiento personal, todavía existe el inmenso sufrimiento colectivo, el sufrimiento del mundo. Una persona puede finalmente. La amargura en sí enfrenta el hecho y la causa del sufrimiento. Y esto debe ocurrir a la mente de que quiere ser completamente libre. Pero una vez que esto termina, todavía sufren la ignorancia en el mundo. Ignorancia que no es una falta de instrucción, de conocimiento tomado de libros, sino la ignorancia que el hombre tiene de sí mismo. La falta de autocomprensión es la esencia de la ignorancia que causa la inmensa penalización de la humanidad. ¿Y qué significa realmente sufrir? Las palabras no pueden definir el sufrimiento. Entonces, ¿cómo es imposible explicar verbalmente qué es el amor? El amor no es apego. El amor no es lo opuesto al odio. El amor no está celoso. Y cuando una persona terminó los celos, la envidia, el apego, con todos los conflictos y agonías que sufrió, pensando en amar, cuando todo esto terminó, sigue siendo qué es el amor. También se deja saber qué es el sufrimiento. Solo puedes averiguar qué es el amor y qué está sufriendo cuando la mente rechazó todas las explicaciones, y ya no se imaginan, ya no busca la causa, ya no es entretenida con palabras o recordando placeres y dolor pasado. La mente debe estar completamente tranquila, sin una palabra, un solo símbolo o una idea. ¿Te enteraste entonces o vendrá por sí mismo? El estado en el que lo que llamamos amor, lo que llamamos sufrimiento, lo que llamamos death, son lo mismo. Ya no habrá división entre el amor, el sufrimiento y la muerte. Y no hay división, habrá belleza. Pero para entender, para encontrarnos en este estado de éxtasis, uno necesita esa pasión resultante del abandono total del yo. ¿Vamos a discutir o preferir hacer preguntas sobre lo que hemos estado diciendo esta mañana? Pregunta. ¿Es la pasión o la intensidad una calidad? Respuesta. ¿Qué entendemos para la palabra calidad? ¿Es la pasión o la intensidad una virtud adquirida por la práctica, la disciplina, el autoempleo, etc.? ¿Es eso lo que entiendes? ¿Puedo hacer otro? ¿Pregunta? Respuesta. Señor, ya han hecho una pregunta. ¿Cómo ver? Tan ocupados nos encontramos con nuestros propios problemas que no tenemos atención a nadie más. Esto siempre sucede en la vida. Así que involucrados estamos en nuestros problemas, nuestras esperanzas y ambiciones, nuestra propia desesperación,
que casi nunca vemos nada más allá de nuestro pequeño yo. Quizás otros aquí tengan otros problemas, pero respetuosamente sugiero que no se cuide con la pregunta formulada. Volviendo a la pregunta, ¿es la pasión o la intensidad una calidad? No me gusta el uso de la calidad de la palabra. Cuando estás enamorado de algo, no preguntas si esto es una cualidad. Preguntas, ¿te encuentras en ese estado? ¿Cuando sientes ira o lascivo? ¿O cuando trata verbalmente a alguien con brutalidad? No preguntes ahora mismo si lo que sientes es una cualidad. Estás en llamas. Pero más tarde puedes decir, por Dios, fue un momento terrible. Y esto se convierte en algo que es necesario evitar en el futuro. O si fue un momento hermoso, intentas cultivarlo. Pero todo lo que se cultiva es artificial, no algo puro. La pasión o intensidad de la que he estado hablando no es cultivable. No está a la venta en el mercado y no se puede comprar con práctica o disciplina. Pero si escuchas y realmente te penetra, si realmente te esfuerzas por entenderlo, sabrás qué es fe. Esta pasión no tiene nada en común con el entusiasmo. Solo gana después del cese completo del yo. Después de abandonar la idea de mi casa, mis posesiones, mi tierra natal, mi esposa, mis hijos. Ahora, tal vez digas, entonces, no vale la pena tener esta pasión. Tal vez para ti no vale la pena. Solo es válido cuando realmente queremos descubrir qué es el sufrimiento, cuál es la verdad, qué es Dios, cuál es el significado de toda esta lectura terrible y confusa de la existencia. Si esta pregunta realmente te preocupa, entonces debes examinarla con pasión. Esto significa que no puede estar vinculado a su familia. Es posible que tenga su hogar, su familia, pero si está psicológicamente vinculado a usted, nunca podrá ir más allá. La mente consciente es ignorante y teme a la mente inconsciente. Vas a la mente consciente sobre todo. ¿Y eso es suficiente? ¿Su método será efectivo para liberarnos del inconsciente? Tenga la amabilidad de explicar cómo podemos manejar profundamente con la mente inconsciente. Respuesta. Este es un problema complejo y difícil que requiere mucha penetración, por lo que espero que prestara atención no solo verbalmente, sino que realmente escucha y se da cuenta de la verdad en lo mismo contenida. Sabemos que existe la mente consciente y la mente inconsciente, pero la mayoría de nosotros trabajamos solo a nivel consciente, en la capa superficial de la mente. Y toda nuestra vida, en la práctica, se limita a eso. Vivimos en la mente consciente que se llama y nunca prestamos atención a la mente inconsciente y más profunda, que ocasionalmente llega a un mensaje, una sugerencia. Pero esta sugerencia no se cumple ni adulta ni se traduce de acuerdo con nuestros requisitos del momento. Pero el interrogando pregunta. Veamos lo que la mente consciente entiende. ¿Es la mente consciente diferente de la mente inconsciente? Separamos a lo consciente del inconsciente. ¿Está esto justificado? ¿Es esto cierto? ¿Existe tal división entre lo consciente y lo inconsciente? Hay una barrera precisa, una línea de demarcación, donde termina el consciente y comienza el inconsciente. Sabemos que la capa superficial, la mente consciente, está activa. ¿Pero es este el único instrumento que está activo todo el día? Ahora, si me estaba dirigiendo solo a la capa superficial de mi mente, entonces, claro, lo que digo no tendría valor, no tendría ningún significado. Y, sin embargo, la mayoría de nosotros estamos unidos a lo que aceptó la mente consciente, que consideran conveniente para adaptarse a ciertos hechos obvios. Pero el inconsciente puede revelarse, como sucede a menudo. Y por lo tanto, hay conflicto entre lo consciente y lo inconsciente. Nuestro problema, por lo tanto, es este. De hecho, hay un estado únicos, y no dos estados, como consciente e inconsciente. Solo hay un estado de ser, que es la conciencia. Aunque nos gusta dividirlo en consciente e inconsciente, pero la conciencia es siempre del pasado, nunca del presente. Solo somos conscientes de las cosas ya pasadas. Eres consciente de escuchar un poco después del pasado, ¿no? Y lo entiende un momento después. Nunca somos conscientes de la hora. Observe sus corazones y mentes,
y verá que la conciencia siempre funciona entre el pasado y el futuro, siendo el presente un mero pasaje del pasado al futuro. La conciencia, por lo tanto, es un movimiento del pasado al futuro. Tenga la amabilidad de seguir lo que estoy diciendo. La materia es un poco abstracta y es difícil dar ejemplos de símiles. Y pensar en símiles no es absolutamente pensar, porque los símiles siempre son limitados. Necesitamos pensar de manera abstracta o negativa, que es la forma más alta de pensar. Si observas tu propia mente, verá que el movimiento para el pasado y el futuro es un proceso en el que el presente no existe. Es el pasado un medio de escape del presente, que puede ser desagradable. Ahora el futuro es una esperanza que nos aleja del presente. La mente, por lo tanto, vive ocupada con el pasado o el futuro y sacude el presente. Es decir, la mente está condicionada por el pasado, condicionada como hindú, brahman o no brahman, cristiana, budista, etc. Y esta mente condicionada se proyecta en el futuro. Por esta razón, nunca puede mirar directa e imparcialmente ningún hecho. Condena y rechaza el hecho o lo acepta e identifica con él. En las condiciones que es natural, la mente no puede percibir ningún hecho como un hecho. Tal es nuestro estado de conciencia, que está condicionado por el pasado. Y nuestro pensamiento es la reacción condicionada al desafío de un hecho. Y cuanto más reaccionamos de acuerdo con el condicionamiento de la creencia, el pasado, más consolidamos el pasado. Esta consolidación del pasado es, sin duda, su continuidad con el nombre del futuro. Tal es, por lo tanto, el estado de nuestra mente, de nuestra conciencia, un péndulo que oscila entre el pasado y el futuro. Tal es nuestra conciencia que está constituida, no solo de las capas superficiales de la mente, sino también de las capas más profundas. Esta conciencia, por supuesto, no puede funcionar en un nivel diferente, porque solo esos dos movimientos oscilatorios. Si mira de cerca, se dará cuenta de que no hay un movimiento ininterrumpido, pero hay un intervalo entre dos pensamientos. Aunque es para una fracción infinitesimal de un segundo, hay un rango importante en el péndulo. Por lo tanto, nos damos cuenta del hecho de que nuestro pensamiento está condicionado por el pasado, que se proyecta para el futuro. Y en el momento en que admitimos el pasado, también debemos admitir el futuro, porque no hay dos estados como el pasado y el futuro, sino solo un estado que incluye todo el pasado, lo consciente y lo inconsciente, el colectivo y el individuo. El pasado colectivo y el individuo que reacciona al presente produce ciertas reacciones que crean una conciencia individual. La conciencia, por lo tanto, es el producto del pasado y es toda la base de nuestra existencia. Y en el momento en que tenemos el pasado, inevitablemente tenemos el futuro. Porque el futuro no es más que continuidad del pasado, modificado, pero siempre el pasado. Nuestro problema, por lo tanto, es cómo operar una transformación en este proceso del pasado, sin crear otro condicionamiento, otro pasado. Espero que entiendas esto. Si no está muy claro, podemos discutir sobre esto el próximo martes o jueves. A diferencia de formulado, el problema es el siguiente. Principalmente rechazamos una cierta forma de acondicionamiento, y encontramos otra forma, un acondicionamiento más amplio, más expresivo o agradable. Abandonamos una religión y abrazamos a otra. Rechazamos una forma de creencia y adoptamos otra. Este reemplazo, por supuesto, no es una comprensión de la vida la relación. Nuestro problema, por lo tanto, es cómo estar libre de todo el acondicionamiento. Y usted o dicen esto, es imposible, que ninguna mente humana puede estar libre de acondicionamiento. O comienza a intentar, preguntar. Descubriré. Se afirma que esto es imposible, entonces, por supuesto, no hay nada que hacer. Su acceso puede basarse en la experiencia, vasta o limitada, o en la mera aceptación de una creencia. Pero tal colección es la negación de la búsqueda, la investigación, el descubrimiento. Para averiguar si es posible que la mente sea libre, desde cualquier acondicionamiento, debemos ser libres de preguntar e investigar. Digo positivamente que es posible que la mente esté libre de cualquier acondicionamiento. Pero no acepte esta declaración, estricta en mi autoridad, porque si lo hace, no podrán descubrir. Tendrá solo un nuevo sustituto, y esto no tiene valor. Cuando digo que es posible es porque es un hecho, y lo demostraré verbalmente.
Pero si desea descubrir la verdad de este hecho por usted mismo, debe probarlo y seguirlo sin demora. Comprender el proceso completo de acondicionamiento no se produce a través del análisis o la introspección, debido a que en el momento en que tenemos al analista, este mismo analista es parte del fondo condicionado, y su análisis por lo tanto no tiene valor. Este es un hecho, y cumple con nosotros eliminarlo. El analista que examina, que analiza lo que está observando, también es parte del estado condicionado, y por lo tanto, sea cual sea su interpretación, su comprensión, su análisis, es parte de ese fondo. De esta manera no hay posibilidad de escapar. Y es esencial romper los antecedentes, porque para corresponder al nuevo desafío, la mente debe ser nueva. Para descubrir a Dios, la verdad o lo que quieras, la mente debe ser nueva, no contaminada por el pasado. Analizar el pasado, llegar a conclusiones, a través de una serie de experimentos, para hacer y las negaciones y todo, esto ciertamente implica su verdadera esencia, la continuación de los antecedentes en diferentes formas. Y al darse cuenta de la verdad de este hecho, encontrará que el analista dejó de existir. El fondo continúa, pero el analista terminó. No hay entidad separada del fondo. Solo se piensa que constituye los antecedentes, siendo la reacción del pensamiento de la memoria, tanto consciente como inconsciente, tanto individual como colectiva. La mente, por lo tanto, es el resultado del pasado, que es el proceso de acondicionamiento. ¿Y cómo es posible que la mente sea libre? Para ser libre, la mente no solo debe percibir y comprender el oscilante de su péndulo entre el pasado y el futuro, sino también comprender un intervalo entre los pensamientos. Este intervalo es espontáneo. No es producido por ninguna acción causal, ningún deseo, ninguna compulsión. Pruébelo conmigo para ver su mente en funcionamiento. A medida que gradualmente entro en el asunto. No te inquieten, no te estoy hipnotizando. No tengo interés en hipnotizarlos o influirlos. ¿Por qué, si está hipnotizado o influenciado, consciente o inconscientemente, te convertirás en mis seguidores? Y haciendo mis seguidores, se destruirán a sí mismo y a mí. Y por lo tanto, no hay amor entre nosotros. Cuando hay amor, no hay hipnosis. No hay seguidor, ni instructor, ni hombre, ni mujer. Solo está la llama del amor. Y este amor que establece la comunión entre nosotros. Aunque es difícil, frente al auditorio tan grande, demostrar cómo funciona realmente la mente, intentaré hacerlo, y puedes intentar ver por ti mismo. Sabemos que pensar es una reacción del fondo de acondicionamiento. Piensa como hindú, como un prasit, como budista, o ya conoces a Dios. ¿Como qué más? No solo en su pensamiento consciente, sino también en el pensamiento inconsciente. Eres el fondo. No está separado, ya que no hay pensamiento reflexivo desde el fondo. Y la reacción de este fondo es lo que llama a pensar. Este fondo, ya sea adoración o no cultivado, instruido o ignorante, siempre corresponde a algún desafío, algún estímulo. Y esta reacción crea no solo el presente presente, sino también el futuro. Tal es nuestro proceso de pensamiento. Ahora, entre dos pensamientos, hay un periodo de silencio no relacionado con el proceso de pensamiento. Si observa, verá que este periodo de silencio, este intervalo, no es de tiempo. Y el descubrimiento de este intervalo, el experimento completo de él, lo libera del acondicionamiento. Por lo tanto, comprender el proceso de pensamiento es la meditación, lo que trataremos en otra ocasión. Ahora no solo estamos examinando la estructura y el proceso de pensamiento, que es el trasfondo de la memoria, la experiencia, el conocimiento, sino también tratando de averiguar si la mente puede liberarse de estos antecedentes. Y es solo cuando la mente no continúa el pensamiento, solo cuando está tranquilo, con una tranquilidad no remunerada, es decir, sin ninguna acción causal, es solo entonces cuando estamos libres del fondo. Espero haber explicado la pregunta lo suficiente.
¿Todos tenemos la misma pasión por la pasión? No considero que la pasión sea una capacidad. Puede tener aptitud para escribir libros, componer poesía, jugar flauta o muchas otras cosas. Y las habilidades se pueden cultivar, mantener, agregadas. Pero la pasión, la intensidad, no es una aptitud. Por el contrario, si tiene alguna capacidad, debe morir por ella para rotar, para enamorarse. Si no muere por su capacidad, se vuelve mecánico, a pesar de que su primordia hace un uso hábil. Mira, todavía estamos pensando en términos de adquisición y cuidando proteger lo que hemos ganado. Pregunta. Dijiste que el sufrimiento es algo hermoso. Y, sin embargo, dice que debemos deshacernos del sufrimiento. Respuesta. Nunca dije que deberíamos deshacernos del sufrimiento. Lo que siempre he acentuado es que debemos ver el sufrimiento, penetrarlo y entenderlo. No podemos deshacernos de él, no podemos tirarlo. ¿Cuándo sufrimos? Si amas a alguien y esa persona no corresponde a tu amor, tú sufres. ¿Por qué? Porque debe sufrir. ¿Qué significa tu sufrimiento? Significa que estás pensando en tu propia persona. Y ese es el hecho real. Mientras pienses en tu persona insignificante, deseando ser amado y temiendo no ser amado, con todo el disgusto que implica, naturalmente tendrá que tener que llamar sufrimiento. Idénticamente, si deseo ser un hombre famoso y no lo soy, sufro inevitablemente. Y si me satisface a permanecer en este estado, entonces es correcto. Pero si quiero entender mi sufrimiento y trascenderlo, entonces empiezo a mirarlo. Examine rigurosamente el impulso psicológico para ser famoso, lo cual es extremadamente superficial e inmaduro. Y luego viene una comprensión del sufrimiento, que es el comienzo de su propia extinción. Y, como dije, después de trascender esta amargura, descubro que el amor, la aflicción y la muerte son lo mismo. Este es un estado de gran belleza. Belleza no formada por el hombre o la naturaleza. Pregunta. ¿Es la pasión o la intensidad un deseo de saber? Respuesta. ¿Qué se entiende por deseo de saber? El impulso de acumular el conocimiento también es parte del placer, y, por lo tanto, es una causa de conflicto. Pero no hablo de la acumulación de conocimiento que se puede encontrar en ninguna enciclopedia. Quiero entender el sufrimiento, penetrarlo de extremo a extremo para descubrir mi significado para mí. Esto no significa que necesite saber. Saber, como expliqué anteriormente, es una cosa. Y algo diferente es aprender. El conocimiento implica la acumulación del conocimiento, y cuando tiene conocimiento acumulado, es con esta base la experiencia. Desde la experiencia obtienes más conocimientos aún más. Pero en este proceso de compra de agregar más para saber al ya obtenido, no se encuentra el movimiento del aprendizaje. Solo puede aprender cuando ya no está buscando, y no adquiere saberlo. Señor, no quiero saber nada sobre el sufrimiento. Todos sufrimos. ¿No tienes sufrimiento de una manera? ¿Y quieres saber qué es? Entonces puedes analizarlo y explicar por qué sufre. Puede leer libros sobre el tema o ir a la iglesia, por lo que sabrá rápidamente algo sobre el sufrimiento. El conocimiento no pone fin al sufrir. Comenzamos a dejar de sufrir cuando enfrentamos los hechos psicológicos que ocurren dentro y de ellos científicos en este momento, evaluando el significado total. Esto demuestra que no debemos escapar de la realidad que nos encontramos en el sufrimiento. Nunca debemos racionalizarlo o proponer una opinión al respecto, sino vivir completamente con el hecho. Como saben, vivir con la belleza de esas montañas y no acostumbrarse es muy difícil. La mayoría. Piensas aquí hace unas 3 semanas. Has contemplado esas montañas, escuchado el ruido del río, a medida que las sombras se extienden por el valle día tras día. ¿Y no te diste cuenta de lo fácil que es acostumbrarte a todo? Dices, sí, esto es realmente hermoso. Y pasar. Vivir con belleza o vivir con algo feo, y no salir a acostumbrarse a ella. Esto requiere una energía inmensa. Una percepción que no permite que la mente se vuelva aburrida. Del mismo modo, el sufrimiento abarca la mente si nos acostumbramos. Pero no hay necesidad de acostumbrarse a la plaga. Podemos vivir con amargura, comprenderlo y penetrarlo, pero no con el propósito de saber algo sobre ti. Sabes que el sufrimiento está presente, lo cual es un hecho, y nada más necesitas saber. Es necesario vivir con sufrimiento. Y para vivir con él, debes amarlo. Y entonces encontrarás que el amor
el sufrimiento y la muerte constituyen efectivamente una cosa. Pregunta: ¿no hay amor sin pasión? Respuesta: no importa si eres un hombre o si eres mujer. Si sientes amor por una persona, no tienes pasión, al menos durante los primeros 2 años, o cualquier otro periodo. Después de que se acostumbran el uno al otro y comienzan a poder salir de esa pasión, aunque llamamos amor, lujuria, apego, celos, ambición y saludo, y todo. Ella es como una llama en medio de denso humo. ¿Y qué pasa? Gradualmente, esta llama muere y solo queda el humo. Pero si el apego, la lujuria, los celos y todos los demás elementos que mantienen el conflicto y el humo producido, por lo que llamamos pasión, si todo esto desapareció no por tiempo o hábito, sino porque lo penetramos, lo entendemos y establecemos las profundidades y alturas, por lo que el amor puede ser pasión sin causa. No me refiero a la pasión del misionero que, con su amor por Jesús, pasa por el mundo para convertir a los paganos. No es esa pasión a la que aludió. De lo contrario, la pasión que hablo es la negación de todo esto sin ninguna razón. Y esta negación, surge esa llama, clara y clara. Pregunta: ¿es posible que una entidad humana esté en un estado de comprensión permanente? Respuesta: es importante comprender lo que entiende la palabra permanente. No creo que pueda ser permanentemente en absoluto. Si permaneces en algo, es muerto. Y esto es lo que, sobre todo, queremos. Queremos ciertas cosas: amor, pasión, comprensión, Dios. Permanecen perennemente. ¿Qué significa? Que no queremos ser molestados, que no queremos ser sensibles y estar vivos. Como expliqué, la verdad, o la comprensión, vienen en un instante. Y este flash no tiene continuidad, no está en la esfera del tiempo. Mira esto por ti mismo. La comprensión es nueva, instantánea, y no es la continuidad de algo que alguna vez existió. Lo que tenía existencia previa no puede brindarle ninguna comprensión. Mientras buscamos continuidad, deseando permanecer en las relaciones, el amor, el entusiasmo por encontrar la paz duradera, etcétera, etcétera, estamos persiguiendo algo que está en la esfera del tiempo, y por lo tanto, no pertenece a eternal. El día antes de ayer, estábamos hablando de sufrimiento, y esta mañana quiero hablar de la muerte. Para la mayoría de nosotros, la muerte es el punto de apoyo del miedo. Tememos la muerte, y por esta razón, nunca entendemos el inmenso significado. El miedo invariablemente deforma la percepción, y nos hace huir de lo que tememos. Y cuando nos escapamos del hecho, que es la muerte, o terminamos con dolor por la muerte de un amigo, podemos profundizar o comprender todo el problema de la muerte. Ya hemos discutido el miedo y el sufrimiento, y creo que ahora deberíamos considerar este problema de muerte sensato y profundamente. Como he señalado, el amor, el sufrimiento y la muerte van juntos. Son inseparables. Este no es un mero concepto filosófico. Y no estoy haciendo filosofía. Pero si investiga en profundidad, verá que el amor no puede separarse del sufrimiento, y el sufrimiento no puede desconectarse de la muerte. Para los tres, de hecho, son uno. Tampoco hay posibilidad de comprenda la belleza y la inmensidad de la muerte si hay algún rastro de miedo. Para entender la muerte, creo que debemos examinar la cuestión del pensamiento negativo y la renuncia. Sin embargo, no tome esto por algo teórico poco práctico. Es la mente indolente la que rechaza todo como teórico, o se reduce a un sistema o patrón de acción, perdiendo así la esencia real, el significado profundo de lo que estoy diciendo. Es por eso que le pido que escuche con un espíritu abierto, amigablemente, sin estar de acuerdo o en desacuerdo sin ninguna razón. Si podemos escuchar con calma y placer, sin ninguna razón, el problema de la muerte, entonces podemos aprender el significado completo de esta inmensa cosa que nos está esperando. Primero, me gustaría considerar, junto con usted, esto puede llamarse pensamiento negativo. Muy pocos son aquellos que piensan negativamente. Y el pensamiento negativo es la forma más alta de pensamiento. Es ver lo falso como falso, y ver lo que es cierto en el falso. Y ver lo que es cierto en verdad.
No podemos ver lo que es falso. Si simplemente consideramos lo falso en oposición a lo verdadero, solo podemos ver qué es falso cuando no hay contraste, no hay comparación. El contraste y la comparación nacen del pensamiento positivo. Si quiero entender a mi hijo, por ejemplo, tengo que dejar de comparar. Debo mirarlo como está. Si lo considero en términos de aprobación o desaprobación, y tanto uno como algo más, se basa en mi aceptación de un estándar establecido por tradición, experiencia, opinión, etc. En este caso, el pensamiento positivo llamado así, y la acción positiva que se les presenta así, me impiden comprender. Solo podemos entender cuando no hay comparación o juicio, sino la percepción simple del hecho real. Y esta percepción es pensar negativa. ¿Le gustaría explicar este pensamiento negativo un poco más? Porque para percibir su extraordinaria belleza y vitalidad, debemos entender, en primer lugar, comprender el estado mental que está libre de conocido. Debe escucharse lo que está diciendo, no como si fuera una exposición filosófica o un sistema que debería seguir, sino escuchar para descubrir la verdad contenida en la pregunta. Luego, sentado como está, realmente experimenta lo que estás diciendo. Asegúrese de pensarlo más tarde. Más tarde no significa nada. Para entenderlo, tienes que vivirlo ahora, en el momento presente. Hablé de pensamiento negativo, y dije que era la forma más alta de pensamiento. En general, nunca nos encontramos en un estado donde, por ejemplo, no lo sé, excepto en un sentido muy superficial. Hay dos estados de no saber. En uno de ellos, la mente dice que no lo sé, pero espera o busca una respuesta. En este estado, la mente traduce lo que encuentra de acuerdo con sus propios antecedentes o condicionamiento. Al escuchar, te pido que intentes contigo para ver que realmente es así. Pero hay otro estado en el que la mente dice que no lo sé, y no espera ni busca ninguna respuesta. Luego está completamente vacía. Su estado es de negación total. Y solo para esta mente puede surgir esta cosa extraordinaria llamada creación. Espero haber aclarado a los dos estados. La mente positiva, que dice que no lo sé, pero quiero saber. Y la mente que dice que no lo sé, y que ninguna respuesta está buscando. Como regla general, es extremadamente difícil encontrarnos en el estado de no saber, donde no buscamos la respuesta porque no nos gusta la incertidumbre. Pero la mente que tiene incertidumbre todavía está enredada en el conocimiento, y es necesario estar completamente libre de los conocidos por comprender lo incómodo de la muerte. Veamos, por lo tanto, lo que está implícito en la negación de la vida del conocido. Para la mayoría de nosotros, la vida es conflicto, dolor, lucha incesante. La codicia, la envidia, la ira, el odio y la angustia. Esta es nuestra vida, para la cual deseamos continuidad. Nuestra vida cotidiana se ha convertido en un hábito. Es superficial, vacía. Y buscamos llenar este vacío con creencias y dogmas religiosos, con santos, salvadores, maestros. Nuestra vida, con sus apetitos sexuales, su afán por la fama, su deseo de consuelo, poder, posición y prestigio. Es un círculo cerrado de esperanza y desesperación. Esto es todo lo que sabemos. Y cuando llega la muerte, tememos dar a conocer lo que conoce. Deja nuestra vida insignificante, porque con ella estamos tan acostumbrados a ella. Esto se debe a que hay conflicto entre vivir y morir. A las posesiones aquí estamos apegados. Nuestro dinero, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro nombre, nuestro personaje, nuestra experiencia, nuestro recuerdo de las cosas que hicimos y no lo hicimos. Todo esto constituye el conocido. Y cuando se acerca la muerte, tenemos miedo de dejarla. Queremos la continuidad de toda la insignificancia que conocemos. Bueno, puede tener ideas, teorías sobre la reencarnación, la resurrección, o puede atribuirse a alguna otra creencia. Pero la muerte es el final de la vida conocida. Y lo más importante es rechazar la vida del conocido. Rechazarlo sin razón. Por la vida de lo conocido, entiendo nuestra vida de mezquindad, celos, nuestra ambición y nuestra codicia. Tenemos que rechazar completamente esta vida, cortarla a través de la raíz, pero no hay razón para hacer. Porque si tenemos alguna razón, esta razón en sí continúa la vida del conocido.
y por lo tanto, no hay posibilidad de experimentar la extraordinaria profundidad de la muerte. A menos que entendamos el problema del esfuerzo en su conjunto, la cuestión de la acción no se entenderá perfectamente. La mayoría de nosotros estamos comprometidos con una serie de esfuerzos, luchando por lograr algún resultado, luchando por el bien general, el progreso general o para su propio beneficio. El esfuerzo final es un proceso de ambición que puede ser colectivo o individual. Es la ambición la que impulsa. La mayoría de nosotros, actividad política o obras sociales y religiosas. Para la mayoría de nosotros, la ambición es la razón del ser, el significado de nuestra vida. Y cuando sus intenciones son contradicho, frustración, sufrimiento, lo que conduce a una serie de escapes. Sin lugar a dudas, en última instancia, el esfuerzo no solo la ambición de las ventajas personales, sino también para promover el orden social y político. Y si no quemamos buenos resultados en cosas mundanas, volvemos a nuestra ambición de las cosas espirituales. Si no consigo a alguien en este mundo, quiero convertirme en alguien en el otro mundo. Y esto se considera espiritual, más valioso, más significativo. Pero la ambición, en cualquier sentido, sea cual sea el nombre que le damos, siempre es la ambición. Adquisición de la capacidad de hacer el bien, la capacidad de hablar, escribir, pensar con claridad. De todos modos, el deseo de poder en cualquier forma implica ambición, ¿no? ¿Y la búsqueda del poder da lugar a la creación? ¿La fuerza creativa? Mientras no entendamos el estado del ser de que es la creación, siempre que no haya un sentido profundo de fuerza creativa, el conflicto es inevitable. Si podemos entender el problema de la creación, podremos actuar sin multiplicar problemas con nuestra acción. Y para comprender el estado del poder creativo, debemos asegurarnos de comprender el proceso de esfuerzo. Cada vez que hay esfuerzo para lograr algún resultado, no puede haber comprensión. Solo comprensión con el cese de todo el proceso, todo el mecanismo de la lucha por ser o no, para progresar o no progreso. De hecho, solo el imitador hace un esfuerzo para convertirse en algo. Y el hombre que disciplinó su mente de acuerdo con un cierto estándar, es sin duda un imitador, un copista. Tienes que hacer un esfuerzo para adaptarse al estándar. Y luego, ajuste, llama a vivir. Tan sutil, no importa cuán oculto, y hasta donde se extienda, cada esfuerzo que contenga imitación, la copia de ninguna manera es la creación. Debido a que la mayoría de nosotros somos entregados a la imitación, pierde el sentimiento de creación. Y después de haberlo perdido, cae en las mallas de la técnica, lo que significa hacer que el esfuerzo sea cada vez más perfecto, cada vez más efectivo. Por lo tanto, desarrollamos cada vez más capacidad técnica sin tener la llama. Y la búsqueda de eficiencia en la acción, sin tener la llama, es la maldición de la era actual. La mayoría de los que están interesados en la acción. Por lo que esperamos que si opera una revolución, estamos comprometidos con una acción basada en la idea, que es mera imitación, y por lo tanto, sin validez. No hay la duda de que nuestro problema sociológico, religioso, individual, colectivo, o lo que desee, solo se puede resolver cuando entendemos todo el proceso, todo el mecanismo de esfuerzo. Y la comprensión del esfuerzo es la meditación. Por lo tanto, mientras no entendemos todo el mecanismo de ambición y no estemos completamente liberados de ella, la búsqueda del poder, la eficiencia y el dominio, no puede haber una acción creativa. Y solo el hombre creativo puede resolver estos problemas. Y no el que se limita a copiar un patrón, por eficiente, tan digno que sea. La búsqueda de un patrón no es la búsqueda de creación. La búsqueda de estándar no es la búsqueda de una resolución verdadera, hasta que comprendamos el proceso de esfuerzo, lo que implica poder, imitación, ambición. No puede haber creación. Solo el hombre creativo está feliz. Solo el hombre feliz es virtuoso. Y el hombre feliz, el hombre virtuoso, es de hecho una entidad social creativa que hará que llegue la revolución. Para la mayoría de nosotros, los problemas de la vida no son muy graves, y deseamos soluciones listas. No queremos penetrar el problema. No queremos pensar en ello en su totalidad,
completamente, y entendemos todo su significado. Queremos decirnos cuál es la solución. Y cuanto más satisfactorio es esto, más rápido aceptamos. Cuando nos hacen pensar en un problema en particular, cuando estamos obligados a examinarlo, nuestra mente se revuelve, porque no estamos acostumbrados a investigar problemas. Si tratamos estos problemas esperando una solución lista, por mi parte, lamento estar decepcionado. Pero si podemos investigar el problema juntos, piense en ello de una manera nueva, no de acuerdo con los estándares antiguos, entonces tal vez tenemos la posibilidad de resolver los muchos problemas que nos afectan y que generalmente somos reacios a enfrentar. Tenemos que mirarlos. Es decir, necesitamos la capacidad de enfrentar el hecho. Y no podemos enfrentar el hecho, sea lo que sea como estamos con explicaciones. Mientras nuestras mentes están llenos de palabras, son las palabras, las explicaciones, los recuerdos que oscurecen la comprensión del hecho. El hecho siempre es nuevo. Porque el hecho es un estímulo, un desafío. Pero el hecho ya no es un estímulo, si lo consideramos solo como viejo, y lo dejamos de lado. Entonces, al considerar estos problemas, esperamos que usted y yo pensemos con cada problema profundamente. No te presentaré soluciones. Pensemos profundamente en cada problema juntos para descubrir la verdad en él. Su predicación parece tener mucha afinidad por las doctrinas de los Upanishads. ¿Por qué está tan perturbado si alguien hace citas de libros sagrados? ¿Quieres implicar que estás exponiendo algo que nadie ha dicho? ¿La cita de las palabras de otra persona ensayan la peculiar técnica hipnótica que está empleando? Respuesta. ¿Por qué haces citas? ¿Y por qué haces comparaciones? A menudo dice, citando, puedo comparar y entender. Pero cita porque en tu mente no es más que cita. No se rió, caballeros. ¿Ves la verdad de la pregunta? Un registro de gramófono repite lo que alguien más dijo. ¿Y hay algo vital en la búsqueda de la verdad? ¿Entiendes citar Upanishads o cualquier otro libro? Ningún libro es sagrado, te lo aseguro. Al igual que un periódico, son solo palabras impresas en papel. No hay nada sagrado, ninguno, nadie. Usted cita porque piensas eso. Citando y comparando, entenderás lo que estoy diciendo. Entendemos algo a través de comparación o solo comprensión cuando prestamos atención directamente a lo que se dice. ¿Cuándo decir que Upanishads te ha dicho o que algún otro ya te lo ha dicho? Lo que realmente está sucediendo en su proceso psicológico. Afirmando que alguien más ya te ha dicho, ya no tienes que pensar en el caso, ¿verdad? Él piensa que entendió los Upanishads, y cuando compara lo que Upanishads dijo a lo que estoy diciendo, él piensa que es lo mismo, y ya no prestó atención al problema. Esto es cuando se compara. Es, de hecho, buscar un estado en el que no está perturbado. Después de todo, si lees los Upanishads o Bhagavad Gita y crees que los has entendido, puedes estar satisfecho y repetirlos. Y eso no tendrá ningún efecto en su vida diaria. Puede continuar leyendo y citando sin ser perturbado y en perfecto estado. Es entonces una persona muy respetable y puede continuar con su forma de vida monstruosa y estúpida. Y si alguien viene y llama tu atención sobre algo, inmediatamente compara lo que dice con lo que ha leído y cree que lo ha entendido. De hecho, está evitando las perturbaciones. Y es por eso que se compara. Y eso es lo que desapruebo. No sé si lo que digo es nuevo o viejo. No me importa si alguien ya lo ha dicho o no. Lo que realmente me interesa es descubrir la verdad de todos y cada uno de los problemas. No de acuerdo con los Upanishads o Bhagavad Gita, la Biblia o Sankara. Cuando buscamos la verdad de un problema, es estúpido repetir lo que otros dijeron. Señor, esta no es una conferencia política. Y fundamentalmente, la pregunta es la siguiente. ¿Se puede entender algo a través de la comparación? ¿Entendemos la vida si tenemos una mente llena de cosas dicidas por otras personas, si seguimos la experiencia o el conocimiento de otra persona? ¿O solo la comprensión cuando la mente está tranquila, pero no cuando estaba en silencio? Entonces, es ser insensible. Al preguntar, buscar, presentar, la mente se vuelve inevitablemente tranquila. Entonces, el problema revela todo su significado. Y solo cuando la mente está tranquila si entiendes el significado del problema. Y no cuando estamos comparando, citando, juzgando y pensando constantemente. Positivamente, señor, el hombre de conocimiento, el alfabetizado, nunca puede saber la verdad. Por el contrario, el conocimiento y la erudición deben cesar.
La mente debe ser sencilla de comprender la verdad y no estar llena de conocer a otras personas o su propia inquietud. Si no tuvieran libros de ningún tipo, si no tuvieran los libros religiosos o sagrados, ¿qué harías para descubrir la verdad? Si tuviera que verlo interesado en descubrirlo, ¿tendría que meter su propio corazón? Tendría que buscar los lugares sagrados de su mente, ¿no? ¿No? Tendría que ser observado cuidadosamente para comprender cómo funciona su mente. Porque la mente es el único instrumento que tiene. Y si no comprende este instrumento, ¿cómo puede trascenderlo? Ciertamente, Señor. Los que escribieron los originales de los libros sagrados no podrían haber sido copistas, ¿verdad? No citaron otras palabras. Pero citamos. Porque nuestros corazones están vacíos. Porque somos áridos. Y no tenemos nada en nosotros. Hacemos mucho ruido y llamamos sabiduría. Y con este conocimiento, queremos transformar el mundo para que hagamos aún más ruido. Es por eso que es realmente probable que la mente realice una transformación libre de copia, imitación y estándares. Ahora, el interconidante pregunta, ¿la cita de las palabras de otra persona ensayan la peculiar técnica hipnótica que emplea? ¿Te estoy hipnotizando? No responda, porque un hombre hipnotizado no sabe que está siendo hipnotizado. El problema no es si te estoy hipnotizando, sino porque me estás escuchando. Si está escuchando solo para encontrar un sustituto, otra guía, otra imagen para adorar y adornar con flores, por lo que digo no tendrá ningún uso. Las paredes ya están cubiertas de retratos. Ya tienen imágenes en profusión. Y si está escuchando porque desea más satisfacción, por lo que será hipnotizado, sin importar lo que diga. Mientras camina en busca de satisfacción, encontrará los medios que le darán y serán hipnotizados. Como suele suceder. Los que creen en el nacionalismo están hipnotizados. Aquellos que creen en ciertos dogmas con respecto a Dios, la reencarnación, etc., están hipnotizados por palabras, ideas, y te gusta ser hipnotizado, ya sea por otra persona o tú mismo. Porque en este estado se salva de las perturbaciones. Mientras busca un estado sin disturbios, que usted llama tranquilidad, siempre encontrará los medios para alcanzarlo. El gurú. Cualquier hombre. Cualquier cosa que le brinde lo que desea. Este estado se llama hipnosis. Ciertamente, eso no es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? De hecho, no te estoy dando nada. Por el contrario, digo, despierta de su hipnosis cualquiera hipnotizado por sus Upanishads o el gurú, estar libre de ellos. Observe sus problemas, vea la verdad de los problemas más cercanos y no los más distantes, y comprender sus relaciones con la sociedad. Ciertamente no se le dice que esto lo hipnotice, por el contrario, está destinado a ponerlo en contacto con los hechos y hacerle ver los hechos. Evitar el hecho, escapar del hecho, este es el proceso de hipnosis. Y para eso los periódicos, el cine, los libros sagrados, los gurús, los templos, la repetición de palabras y oraciones. El hecho no constituye algo muy extraordinario. El hecho es que está explorando, que es responsable de toda la confusión del mundo. Y usted es el responsable, no un cierto desajuste económico. Tal es el hecho de que no quieres ver. Hasta que desee ver el hecho, siempre será hipnotizado. No para mí, sino por su propio deseo, que siempre busca una forma de no ser perturbada, seguir el camino habitual y volverse respetable. Señor, el hombre respetable. El hombre religioso es el hombre hipnotizado. Porque su refugio supremo es su creencia. Y esta creencia invariablemente da satisfacción. Nunca perturba, porque de lo contrario no la mantendría. Por lo tanto, es el deseo de consuelo, seguridad, satisfacción. Pero para comprender la verdad, la mente debe ser libre. La libertad no es algo que se alcance el último, tiene que ser desde el principio. Pero no queremos ser libres al principio, porque requiere una revolución interna. Una percepción estricta de los hechos en todo momento, que requiere una vigilancia constante por parte de la mente. Debido a que no queremos estar despiertos con los hechos, buscamos los caminos de escape habituales, ya sean actividades sociales o ambición personal. Y la mente que se da a la actividad social y la ambición es mucho más hipnotizada que solo está cerrado por su propia iniciativa en su tribulación particular. Pero ambos están hipnotizados por su propia voluntad, por su propio deseo. Solo estará libre de su autohipnosis al comprender el proceso total, el proceso completo de usted mismo.
Por lo tanto, el autoconocimiento es el comienzo de la libertad. Y sin el autoconocimiento, está perpetuamente en un estado de hipnosis. En general, es con amargura que llegamos al final del conocido. Llegamos al final de nuestro cautiverio, lleno de ansiedad y miedo. No morimos felices, tranquilos y maravillosamente. La idea de la muerte nos pone en un estado de desesperación, y, por esta razón, si somos sutiles, inventamos una filosofía de desesperación, o recurrir a la filosofía de la esperanza, como la mayoría de la gente llama religiosa. Lo relevante es rechazar todo esto porque los términos se entendieron. Es decir, rechazar, sin ninguna razón, la vida que conocemos. Y veremos entonces que nuestra mente se encontrará en un estado en el que comenzará a liberarse del conocido. Esta es una de las cosas que debemos hacer para comprender la inmensidad y el poder creativo de la muerte. Y ahora, considere la cuestión del tiempo. Hay tiempo cronológico y tiempo psicológico. No estoy hablando del tiempo cronológico, el tiempo marcado por la campana moderna de la Iglesia. Me refiero a la terminación del tiempo psicológico. Y esta terminación solo se puede ver cuando la mente no está buscando, obteniendo, llegando. Entendió completamente este proceso y, por lo tanto, no hay mañana como resultado de las experiencias de hoy. El momento en que vamos al trabajo, nos dirigimos a una cita con alguien, tenemos un autobús, etc. Es completamente diferente del tiempo psicológico. No lo sé, pero lo sabré. Estoy enojado, pero finalmente me encontraré en un estado de paz. Soy nacionalista, estrecho, fanático. Pero el tiempo traerá gradualmente la liberación de este estado de mediocridad. El tiempo, la mente, lo usa para moverse psicológicamente de aquí para allá. Mientras exista este tiempo psicológico en cada uno de nosotros, no habrá posibilidad de comprender qué es la muerte. Para comprender qué es la muerte, la mente debe estar completamente libre del miedo. Debes encontrarte en un estado que te dices, no lo sé, y no busca ni quiere ninguna respuesta. Este es el estado libre de lo conocido. Significa que la mente ya no buscar. Psicológicamente, se prepara para, con el tiempo, ser algo. Verá entonces si llega que cada idea de continuidad cesa por completo. La mente muere a todas sus ansiedades insignificantes, apetitos, envidia y tocadores. Muere por todo esto de inmediato. Y en esta muerte, no existe idea de continuidad. Solo cuando hay un final puede haber un nuevo comienzo. Con el final del pasado, algo totalmente nuevo. Lo que llamamos pensamiento le da a la mente la idea de continuidad. Y esto es lo que es el tiempo psicológico. Porque todo pensamiento resulta de nuestro condicionamiento, nuestra memoria, nuestra experiencia. Cada desafío causa una respuesta de estos antecedentes, y esta respuesta se piensa en acción. Por lo tanto, no hay espontaneidad y nunca hay una respuesta libre del pasado. Pero cuando nuestro pensamiento, nuestra codicia, nuestra envidia, nuestra ambición y sed de poder, toda la estructura psicológica de la sociedad que constituye el yo, cuando todo termina, es nuestra ambición. Cuando todo esto alguna mente está en un estado de no saber, completamente vacía. Y solo entonces hay muerte. ¿Qué sucede en realidad cuando mueres físicamente? Deja todo atrás. Nada que puedas llevar contigo. No importa cuántas razones tengas que vivir, con la muerte no se discute. No puedes llegar a la muerte y decir, oh, todavía necesito hacer eso y eso. Dame otro mes u otro año. Cuando llega la muerte, ella está allí, absolutamente. Por victory. Puede creer en la reencarnación o en otra forma de resurrección en el futuro. Pero todas las creencias son irrelevantes en el hecho de la muerte. Y si interiormente mueres por la estructura psicológica de la sociedad, por todas las acumulaciones del pasado, puedes ver que la muerte es la creación. No la creación del escritor, el músico, el pintor, el científico, sino la creación que no tiene principio ni fin. Y si no estamos en este estado de creación, que es la muerte, que es amor, nuestra vida significa poco. Así que no tomes lo que estoy diciendo, por cierto, la filosofía lógica o superológica, pero realmente se penetra, entendiendo por completo. Negue completamente todo lo que ha considerado hasta ahora la vida.
sus experiencias, su ambición, su codicia, su envidia. Y verá que, en este fin, hay una muerte que es creación atemporal y, si lo desea, le da un nombre diferente, si puede llamar a Dios, lo inconmensurable, lo desconocido. ¿Quieres hacer preguntas sobre este tema? Pregunta. ¿No deberíamos guardar silencio por unos minutos? Respuesta. ¿No estabas en silencio mientras escuchaban? ¿No se mantuvieron atentos y atentos? Y cuando una persona está atenta y vigilante, hay un silencio de calidad peculiar. El orador ha estado explicando algo y aunque ha hablado durante 40 minutos, si no hay malentendido de lo que quiere decir, no usó el pensamiento. En realidad, se estaba moviendo hacia el hecho, sirviendo como palabras para explicarse. Pero si escuchando, te estabas moviendo solo, así que digamos horizontalmente a nivel verbal, en este caso, no habrá penetrado verticalmente y profundamente en usted mismo. Así, el silencio es un estado de atención, un estado de descubrimiento real. ¿No te encuentras en silencio? Si tu mente fue silenciada, o si está hipnotizado por las palabras y sentimientos del hablante. Pregunta. Si la comprensión no es permanente, si solo se presenta en un flash, ¿qué sucede en el intervalo entre los flashes? Respuesta. Es necesario comprender la estructura íntima de la experiencia. Para la mayoría de nosotros, la experiencia es una reacción. Es la respuesta de nuestra memoria a un desafío. Este recuerdo de las cosas que sabemos puede ser antigua o moderna, superficial o profunda. Y lo intentamos de acuerdo con estos antecedentes. Los nuevos experimentos se acumulan, almacenan y, por lo tanto, hacen que el fondo sea más fuerte y fuerte. Cuando hay un destello de comprensión, no es una respuesta de ese fondo. En ese momento, el fondo permanece en silencio. Si él no es en silencio, no hay comprensión, porque entonces solo interpreta, en términos de antaño, lo que escucha y ve. El destello de comprensión no es continuo, no es permanente. La continuidad o permanencia pertenece completamente al contexto de la experiencia y el conocimiento que responde perpetuamente a los desafíos. La comprensión solo viene en un instante. ¿Y cómo se produce este flash? Este flash no puede verificarse en la mente indolente, deformada, tradicional, aburrida y narcótica. No tampoco en lo que apunta al poder, la posición o el prestigio. El destello de comprensión solo puede ocurrir en la mente alertada que permanece alertada incluso cuando no se produce flash. Esta mente siempre está despierta y vigilante. Está vigilante sin diferenciar, observando cada movimiento de pensamiento y sentimiento, viendo todo lo que sucede. Esto es mucho más importante que esperar la iluminación de la comprensión. ¿Puedes explicar mejor la pregunta de ver la real en la falsa? Respuesta. Esto es tan simple y tan claro. ¿Existe la necesidad de más explicaciones? Considere algo falso, nacionalismo, por ejemplo. Al darse cuenta de que la falsedad del nacionalismo es percibir la verdad en los falsos. Ver lo que es falso en autoridad, la falsedad de la Iglesia, es descubrir lo verdadero. Realizar la verdad en los celos, en ambición, en la búsqueda del poder, la posición y el prestigio, es ver su completa falsedad. Y cuando vemos esta verdad, no una punta, sino su totalidad, entonces eso mismo libera la mente de los falsos. Pregunta. ¿No hay peligro de condenar ciertas cosas que no aprobamos? Respuesta. La condena es una reacción, una resistencia. Y lo que condenamos, por supuesto, no entendemos. Supongamos que soy católico, comunista o cualquier cosa, y debido a que quiero descubrir la verdad con respecto a este problema, empiezo a considerarlo, a penetrarlo, y luego me doy cuenta de la falsedad de apego a cualquier dogma y creencia. Y así lista. Rechazar. Este rechazo no representa una condena del comunismo o la Iglesia. Simplemente veo que estas cosas no significan nada para un hombre que tiene el serio deseo de descubrir lo que es cierto. Pregunta. Cuando la mente está perfectamente tranquila, silenciosa, ¿quién es consciente de este silencio? Respuesta. Cuando estás alegre, feliz. En el momento en que te científicos de este estado, ya no estás feliz. ¿Has notado esto? No. En el momento en que te identificas con la felicidad ha terminado. Ella es solo un recuerdo.
El silencio no puede ser experimentado por el yo. Tal vez examinamos esta pregunta cuando vuelva a hablar de la meditación. Interla. Una de las causas del conflicto en mí es la cuestión de saber qué es lo correcto. Krishnamurti. Señor, ¿qué es la compasión? ¿No es un estado de simpatía, lástima, consideración? Y en él, por supuesto, no hay sentido de ayuda para el otro. ¿Estoy aquí ayudando a todos los que me escuchan? Espero que no. Y lo digo en serio. Si tengo la sensación de ayudarte en este caso, me considero una persona más grande y, de esta manera, te vuelvo mis seguidores. No nos referimos a ayudarnos mutuamente, pero buscamos descubrir el verdadero. Y este descubrimiento requiere una inmensa compasión. En este estado de compasión, podemos ayudar, simpatizar entre sí. Pero no hay conflicto interno. Interla. Dijiste que era ambición de algo falso. No me doy cuenta de cómo puede ser así. Renuncio mis ambiciones, puramente materialistas, para lograr su comprensión inconmensurable. Esta sigue siendo una forma de ambición. La ambición es necesaria si queremos alcanzar alguna parte en la vida. Krishnamurti. Tantas cosas están involucradas en la ambición. Primero, tenemos autoridad. Autoridad de un patrón que te has establecido, y eso te obliga a seguir. O la autoridad de la estructura psicológica social. La autoridad supone la obediencia. La estructura psicológica de la sociedad requiere que sea competidor, ambicioso, ávido, envidioso, seco de poder, etc. Si te das cuenta de la falsedad de todo esto, no debes rechazar en el sentido de esta palabra. Como expliqué esta mañana, la estructura psicológica de la sociedad, esta estructura, es lo que nos hace ajustar, lo que nos hace aburridos. Al decir que un individuo debe ser ambicioso para llegar a algún lugar, ¿qué significa eso? Significa luchar para lograr una posición alta en esta sociedad confusa y miseria en la que vivimos. Pero ¿no es posible vivir en este mundo sin ambición y sin un objetivo? ¿Cómo se establece un objetivo? ¿O se proyecta desde el fondo de su propio deseo? ¿O seguir el ejemplo? ¿Adorar el éxito del otro? Así se establece el objetivo de cada uno de nosotros, de acuerdo con el acondicionamiento impuesto por una sociedad o cultura en particular. La proyección de un objetivo deriva de nuestras propias reacciones, noble o ignorable. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un objetivo? Desear un objetivo significa que no estamos contentos con vivir completamente al día. Queremos tener la sensación de venir a algún lado y, por lo tanto, hemos establecido un objetivo para darle a la vida un significado profundo. Nuestra vida y actividades de cada día expresan poco y, por lo tanto, proyectamos un ideal que creemos que le dará un significado, pero no puede. Lo importante es no tener un propósito, pero sí ver si nuestra existencia diaria termina en sí misma de algún significado.